Hermoso día para hacer una buena receta. Miren qué hermoso día para estar entre las plantas. Y también es un muy lindo día para hacer una receta. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. Se trata del tomatillo, también conocido como tomate de cáscara. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos, los voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos los frutos del tomatillo verde o tomate de cáscara. Hoy estos frutos se van a convertir en un delicioso pan. Para el que no conoce este fruto llamado tomatillo, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte de la preparación del pan. Les cuento que lo único que hice previamente con los frutos es retirarle la piel o el cáliz. Para esta receta necesitamos obtener una compotera llena o el equivalente a 250 centímetros cúbicos de tomatillo procesado. Así que para eso vamos a llevar los frutos a procesar. Ahora vamos a colocar los frutos en una procesadora. En caso de que los frutos sean grandes, los cortamos previamente. Tapamos y procesamos. Listo, ya están procesados los frutos del tomatillo. Ahora continuamos con el video. Bueno, acá tenemos la compotera de tomatillo procesado. Ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la receta. Acá tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la receta. En la descripción de este video les voy a dejar todo anotado. Por acá tenemos el ingrediente estrella, una compotera llena o el equivalente 250 centímetros cúbicos de tomatillos verdes procesados. Por acá tenemos medio kilo de harina leudante. Acá tenemos un huevo. Por acá media cucharadita de sal fina. Por acá una cucharadita de polvo de hornear. Por acá tenemos una copita de leche, o el equivalente 7 cucharadas. Y por acá tenemos una copita de aceite, o el equivalente 7 cucharadas. Ahora, para continuar, vamos a traer un bol. En el bol vamos a agregar el huevo, el aceite, la leche, el tomatillo procesado, la sal fina y el polvo de hornear. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos todo, ahora le vamos a incorporar la harina leudante. Ahora vamos a incorporar de a poco la harina leudante y vamos mezclando con el tenedor. Una vez que incorporamos la harina leudante,
Ya tenemos lista la masa o mezcla. Ahora vamos a traer un molde. Lo que vamos a hacer con el molde es lo siguiente. Le vamos a pasar un papel o paño de cocina mojado en aceite por dentro. Y esto lo hacemos para que el preparado no se pegue al molde. Una vez que aceitamos el molde por dentro, ahora le vamos a incorporar la masa o mezcla. Una vez que incorporamos la masa o mezcla al molde, ahora vamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar el fuego del horno a una temperatura media-baja y colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan en cuánto tiempo va a estar listo el pan, les cuento que dependiendo de la intensidad del horno, el pan va a estar listo entre 50 minutos y 1 hora. Bueno, luego de 50 minutos de cocción al horno, ya está listo el pan. Ahora les voy a mostrar cómo darse cuenta cuando ya está listo. Y para darme cuenta cuando ya está listo el pan, lo que hago es lo siguiente. Con un cuchillo voy a pinchar el pan. Y el cuchillo tiene que salir limpio, sin masa pegada. Como en este caso no tiene masa pegada el cuchillo. Así que ahora lo que voy a hacer es dejar enfriar y luego presentar. Bueno, y así quedó el pan de tomatillo verde. Ahora lo voy a cortar, así les muestro cómo quedó por dentro. Bueno, y así quedó el pan por dentro. Les cuento que regala un aroma muy rico. Así que ahora voy a pasar a la parte más linda. Voy a pasar a probar el pan. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata del pan de tomatillo verde. Ya estoy con muchas ganas de probar este pan, así les cuento de qué se trata. Bueno, vamos a darle al pico. Muy bueno. Ahora les cuento de qué se trata. Quedó muy bueno este pan, ya se los recomiendo. Como es un pan que no es muy salado, es ideal para ser untado por algo dulce o salado. En cuanto al sabor, tiene un suave sabor a tomatillo verde. Para aquella persona que no conoce el tomatillo verde, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy recomendado donde les cuento bien de qué se trata. El tomatillo verde, una vez más, me demuestra que es un fruto muy versátil en la cocina, quedando muy bien tanto en preparados crudos como cocidos, o en preparados salados o dulces. Bueno, ahora al finalizar este video, les voy a dejar una receta dulce, no se la pierdan. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau!